Entonces, vuelvo a preguntar para que quede la pregunta. ¿Cómo se llevan con la comunicación? Les preguntaba. Y Julia, ¿qué nos decías? Que me resulta, me siento más cómoda comunicando por escrito, creo, ¿no? Que me resulta mejor la palabra escrita que lo verbal. Ajá, ¿y a qué lo atribuís? No lo sé, escribir me encanta. Ajá, Eh, Me ayuda en el sentido de la expresión, de poder poner, creo que con las mejores palabras o con las palabras más adecuadas aquello que quiero decir. Y bueno, a veces la oralidad eh, es más rápida en el sentido de que tenés enfrente al interlocutor y tenés que dar respuestas de manera más inmediata, entonces creo que tenemos menos margen para pensar la expresión. Y yo soy impulsiva, entonces puede que a veces mis impulsos me jueguen en contra. claro. O sea que la imposibilidad de editar, como pasa con la palabra escrita, Claro, por ahí es todo un tema, ¿no? Cuando hay mucha claro. emocionalidad. Digamos que es toda una tarea también, un camino de aprendizaje, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, en ese mundo vamos a entrar a ver si podemos aportar algo. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Y los demás cómo están con el tema de comunicación? ¿Qué Ahí creen? puedo ¿Qué agregar opinan? algo Sí, por favor. que, bueno, que creo que está íntimamente vinculado al sentir en el momento del acto comunicativo, es decir, Ujú. al cómo me siento, cómo están mis emociones Bien, y claro. cuánto me conozco yo, porque, digamos, de hecho uno cuando mira hacia atrás sabe o ve que yo hace 5 años era mucho más impulsiva, hoy ya no soy tan así, hoy puedo respirar, pensar un ratito, sentir el cuerpo a ver qué me está pasando y después hablar, ¿no? O sea, ¿Y prestarme los un poquito más de resultados, atención. y los resultados ahora, Julia, son mejores ahora que podés respirar en cuanto Y a a comunicación? mí me dan más tranquilidad que antes, a mí me dan, o sea, yo seguramente hoy no tengo enfrentamientos o conflictos y si los tengo, considero que es cuando ya hay razones fuertes o válidas para Ujú. ponerme en esa discusión. Claro. Si no, trato de mantener un poco más, quizá aprendí a hacer silencio, porque antes reaccionaba más y no escuchaba, escuchaba menos. Claro. Entonces ahora puedo hacer más silencio, puedo escuchar, puedo esperar que el otro termine de expresarse y ahí veo con qué respondo. Claro, perfecto. ¿Y los demás cómo están con Digamos esto? que en mi trabajo, en la aviación, la comunicación es esencial. Nosotros tenemos un tema de estudio de nosotros la comunicación y cómo la hacemos y cómo la trabajamos. Hablamos de comunicación escrita, de los manuales, de comunicación verbal, de cómo se dicen las cosas y la comunicación no verbal. El uno estar volando un avión mirando para adelante y saber que el del lado está sintiendo algo solamente por su corporalidad, hace parte de la comunicación. Y en la versión donde el tiempo es lo que nos marca a nosotros. Hay momentos que requieren que se digan las cosas de cierta manera, en cierto momento, y ser muy asertivo en esa comunicación. Entonces, es un tema de estudio de los factores humanos de la aviación que lo tomamos muy en cuenta. Claro, esto que decía Alejandro del tiempo también, ¿no? Por eso hablamos de comunicación asertiva, que es la comunicación concreta con la menor cantidad de palabras y aún así clara. Y esto tiene varios motivos. Hay ambientes, hay ámbitos, como el que nombraba Alejandro, donde no se puede estar mucho tiempo dando vueltas, ¿no? Pero también pasa que da la sensación de que cada vez estamos dispuestos a prestar atención durante menos tiempo, ¿no? El spam de atención es más corto.
por una cuestión de estímulos, por una atención de esto de diversificarnos tanto, por lo cual ahí tenemos otro motivo importante para ser concretos, ¿no? Para ser asertivos. ¿Qué más les pasa con esto de la comunicación? Ayer Gra le contaba en el programa de líderes por qué había llegado a caerme y fracturarme el brazo, cómo había sido ese día. Ese día yo tuve una primera conversación en un tono que primero se me agredió, entonces me vi compelida a contestar, porque la persona que me interpelaba no conoce los procedimientos habitualmente, porque no es quien habitualmente llevaba esas tareas adelante, porque mi jefe directo tenía COVID. Entonces estaba a cargo de otra persona. Ese día tuvimos un intercambio de palabras y yo después decidí llamarlo a mi jefe directo y pedirle que le explicara a quien estaba en su lugar cómo hacíamos nosotros el trabajo, porque no había retenido realmente el procedimiento. Me estaban pidiendo en un horario anterior al necesario que diera respuestas sobre cosas que todavía no habían ocurrido. Es muy común que te pidan las cosas para ayer en lugar de para ahora o mañana, por lo menos en mi trabajo. Entonces, tuve dos intercambios de palabras. El primero no fue muy amable porque se me agredió de primera intención, y el segundo fue: te pido por favor, explícale cómo son los tiempos y las demoras, porque yo voy a estar ahí al mediodía cuando tengo que estar con lo que tengo que estar. Sí. Que era una serie de carpetas que llevan documentación y que son entregadas para realizar lo que se llama una reunión de labor parlamentaria. Sí. Entonces, en ese camino de ir con las carpetas bajo el brazo fue que me caí. Wow. Y para la decodificación biológica, la fractura en el radio es una falta de reconocimiento del entorno a las tareas que se desarrollan. Bueno, entonces, claro, lo que sí me di cuenta, que yo pude discutir y llevar adelante una posición de una manera muy diferente a como la hacía antes. Si esto me pasaba 4 años atrás, yo seguramente terminaba a los gritos con los dos jefes míos, ¿sí? Pero el tiempo dio el espacio, y la respiración es sumamente importante. Yo practico respiración cada vez que estoy hablando con cualquiera de todos ellos, o con subordinados, o con quien tengo que darle indicaciones, o incluso con quien tengo que retar, que por ahí es una actividad a controlar, te lleva a que te pido por favor, no vuelvas a hacer esto. Y la respiración es sumamente importante. Claro. El tiempo que me tomo para respirar es el que hace que baje los decibeles de cualquier conversación que quiera sostener. Y a veces es absolutamente necesario. Claro, que baje la efervescencia emocional sobre todo, ¿no? Claro. Claro. Totalmente. Bien. Bueno, lo que les voy a compartir hoy tiene que ver con, de pronto, esos detalles, esas minucias, esas sutilezas que parecen tan obvias y sin embargo a veces no tenemos tan en cuenta. Primero les quiero contar que desde la programación neurolingüística tenemos algunas presuposiciones o principios sobre la comunicación. Como por ejemplo, que dice que el significado de una comunicación es la respuesta que provoca. La intención detrás de esta comunicación no es su significado. Y esto es como un cachetazo para el que se está comunicando. Lo que está diciendo en criollo es que lo que yo comunico tiene el significado que la persona que lo recepciona le da
y que usa para dar una respuesta. Y probablemente ustedes digan, bueno, no en todos los casos, y es verdad, no en todos los casos, pero al ser una presuposición, esta no es una verdad universal. Si yo lo tomo así, a mí me permite hacer los cambios necesarios para ser cada vez más asertiva. Si yo tengo una determinada intención y me comunico con alguien y esa persona me responde de una manera en que me resulta o agresiva o inadecuada, y yo me hago responsable del mensaje que yo entregué, eso me da la posibilidad de mejora. Por supuesto que también tiene que ver con la otra persona. Pero ¿cuántas veces les pasó que dijeron algo y tuvieron una respuesta que los sorprendió y ustedes dijeron, bueno, no era mi intención herirte, no era mi intención molestarte, no era mi intención decirte esa indirecta? Y puede ser que la intención no haya sido. Pero ¿saben qué pasa? Que esto es como un témpano de hielo, como un iceberg. La conducta es lo que se ve. Y en la conducta está lo que digo también. La intención es lo que está debajo de la superficie del agua. Los otros no nos ven la intención. Entonces, la idea es trabajar para que haya una coherencia entre la intención que tenemos y la conducta que mostramos y las palabras que usamos. ¿Está claro eso? Digo, justificarnos detrás de la intención no nos sirve de nada. Si la otra persona tomó el mensaje de una determinada manera, es una buena oportunidad para repasar 3 aspectos de la comunicación. El verbal, o sea, lo que digo, las palabras exactas que uso. El paraverbal, que tiene que ver con el tono, con el volumen, con la velocidad, con las pausas. Y el lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje corporal. Cuando nosotros damos un mensaje verbal determinado y corporalmente el mensaje es opuesto, la otra persona lo primero que toma es el lenguaje no verbal, aunque no sea consciente de eso. ¿Vieron cuando nos pasa que alguien nos dice algo? Sí, yo voy a pasar por tu casa mañana. Y nosotros decimos por dentro, no va a venir. Sí. Y no viene. Entonces, ¿qué pasó? Algunos le llaman intuición. Yo creo que es la agudeza sensorial que hace que captemos algunos signos, como estos que dijimos, ¿no? La dirección en la que se movieron los ojos, cómo estaban los hombros, la cabeza, el tono, el volumen, ¿no? Y todo eso hace que yo tenga la impresión, la preimpresión de lo que va a pasar y después se cumple. Entonces, está bueno pensar que el significado de mi comunicación es la respuesta que provoca, no la intención. Y si me pasa muy a menudo que yo quiero comunicar algo y mis interlocutores lo entienden mal, que podría decir yo, o la respuesta me sorprende o me choca, será cuestión de empezar a revisar cómo me estoy comunicando y empezar a hacer algunos cambios. ¿Sí? Otra de las presuposiciones de la programación neurolingüística que tiene que ver con la comunicación es esta. La comunicación es tanto verbal como no verbal y consciente como no consciente. Lo que decíamos recién, estamos comunicando con el cuerpo, con las palabras, con el tono, pero, y diríamos, también a veces
no somos conscientes de lo que estamos comunicando, porque no tenemos un espejo adelante, porque no tenemos una cámara que nos tome como los partidos de fútbol para mejorar la jugada, ¿no? Entonces esto, verbal, no verbalmente, consciente, no conscientemente, nos estamos comunicando. Otra de las presuposiciones es esto: no existe la posibilidad de no comunicarnos. Toda conducta es comunicación, aún el silencio, el portazo, la mirada es comunicación. Entonces, cuando a veces decimos, el problema que tengo con tal persona es que no se comunica, en realidad sí se comunica. O no se comunica de la manera adecuada, o no estoy entendiendo esa comunicación. Pero todo el tiempo nos estamos comunicando. ¿Y cómo será de complejo el mundo de la comunicación? Y no quiero decir difícil, digo complejo, porque hay muchas cosas para tener en cuenta, que fíjense, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. ¿No? Entonces, claro, es un mundo tan vasto y para tener en cuenta tantas cosas, como por ejemplo estas que vamos a ver acá. La dejo un minuto para que saque la foto Julio. Ya saben que después les mandamos todo de todas maneras. Bien. Fíjense, si vamos a hablar de una comunicación efectiva, asertiva, empecemos por acá. Después vamos a ir con las herramientas puntuales. Miren qué cosas tener en cuenta cuando nos comunicamos. El tema, el objetivo, las personas, el modo, la emocionalidad, el lugar, el momento, los recursos. Mínimamente esto. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a entrar en cada uno de estos subtemas o detalles o distinciones, podríamos decir. Cuando decimos el tema, la pregunta es, cada vez que encaro una conversación con alguien, cada vez que me propongo comunicarme con alguna persona, ¿tengo en claro lo que quiero comunicar? ¿Sé exactamente qué es lo que quiero comunicar? Porque cuando tengo esto claro, voy a lograr ser más concreta. Voy a dar menos vueltas, menos rodeos, ¿no? Entonces, para poder realmente saber lo que quiero comunicar, primero pensar en esto. ¿Qué es lo importante para mí? En esta conversación, en este encuentro, en esta comunicación, ¿qué es lo que a mí me importa? Si yo sé lo que me importa, tengo más posibilidades de no tomar por otro camino, de no irme por un atajo, ¿no? O de no terminar en un lugar donde yo no marqué la dirección. Y diríamos también importante conocer cuál es mi necesidad profunda. En 2 clases más vamos a ver un modelo de comunicación y vamos a entrar en esto de la necesidad profunda, que tiene que ver con lo que me resulta importante y esta necesidad que necesito satisfacer en esta comunicación, en esta conversación, en esta reunión. Este es un buen principio, saber qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que más me importa y lo que necesito. ¿Sí?
vamos al objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta conversación, esta comunicación, esta reunión? ¿Para qué? ¿Para qué digo lo que digo? ¿Sí? Porque a veces salen de mi boca comentarios que producen un efecto contaminante en el espacio comunicacional, y cuando me pregunto, ¿para qué lo dije? La verdad que me doy cuenta que no colaboraba con lo que realmente me importa. Entonces, preguntas fundamentales: ¿para qué digo lo que digo? Y también, ¿para qué callo lo que callo? Porque como decía Julia, cuando tenemos una conversación verbal, tenemos que ser muy rápidos para tomar decisiones. Así como a veces se filtra ese comentario que después, del que me arrepiento, así también a veces puedo tomar la decisión errónea de callarme algo que puede ser muy sustancioso en ese momento. Entonces, el para qué es fundamental, me lleva al objetivo. Lo que sigue es ¿a quién le comunico? ¿A quién le digo esto que tengo que decir? ¿A quién o quiénes? Muchas veces la necesidad de expresar algo que nos pasa hace que lo expresemos ante quien no corresponde. Y eso paga un gravamen en la confianza. Cuando nosotros hacemos un comentario, no a la persona directamente, sino a otra persona, porque tenemos la necesidad de desahogarnos, por ejemplo, ahí tenemos que hacernos responsables de lo que pasa después con la confianza. Entonces, fundamental, ¿a quién le comunico esto? ¿Con quiénes hablo? Después dijimos que viene el modo, y el modo tiene que ver con muchos detalles de todo lo que hablamos sobre lo paraverbal y lo no verbal. Por ejemplo, dentro del modo tenemos el tono que uso, el volumen, la velocidad de la voz, los gestos que muestra mi cara, la corporalidad, que va a tener que ver con la posición de los brazos, la tensión, la corporalidad y las palabras. Miren cuántas cosas para tener en cuenta. Muchos de los grandes conflictos en comunicación no tienen tanto que ver con las palabras que las personas usan, sino con el modo de comunicarse. ¿Sí? ¿Para qué estamos viendo todo esto? En realidad, para ponernos un espejito adelante y para pensarnos, repensarnos, reconocernos cuáles son estos detalles que no tenemos en cuenta y que podrían ser un problema a la hora de comunicarnos. ¿Será que yo elijo muy bien las palabras, pero la corporalidad, la gestualidad no colaboran? Porque las personas se van a quedar con eso. ¿O será quizás que tiene que ver con el tono, ¿no? Y no me doy cuenta y de pronto soy irónica y lo que digo le cae mal a la otra persona? Entonces, fundamental empezar a pensarnos y a revisarnos en esto. También la emocionalidad. Y cuando hablamos de tener en cuenta la emocionalidad, miren qué complejo esto. Porque acá entran en juego mi emoción, la emoción de la persona con la que voy a hablar o hablo, y también hay temas que ya tienen una carga emocional. Entonces, cuando hacen chispas, cortocircuito,
mi emoción con la emoción de la persona y encima el tema tiene una carga emocional importante, no podemos esperar buenos resultados. A veces es mejor gestionar la emoción, y acá vienen las estrategias de respiración, algún tipo de meditación, alguna actividad que me permita gestionar cómo me siento, porque yo no voy a poder gestionar la emoción de la otra persona. Pero lo que sí puedo hacer es usar mi agudeza sensorial para darme cuenta cuando la otra persona no está en el estado emocional adecuado para esta conversación. Hay un dicho que dice, no está el horno para bollos, ¿no? Esto de, ¿cómo estará la otra persona para esto que quiero decir? Quizás me conviene esperar hasta que yo gestione mi emoción, quizás me conviene esperar a que la otra persona esté de mejor ánimo, ¿sí? Porque si de por sí el tema tiene una carga importante, entonces tener en cuenta lo que sí puedo gestionar y cambiar. ¿Sí? Dejo de compartir por un ratito para escucharlos, para que me digan cómo están con esto, hola, cómo lo ven, cuáles les parece a ustedes que son esos detalles que a veces no tenemos en cuenta, y esto es bien personal, porque cada uno de nosotros tiene un terrenito a trabajar que va a ser diferente quizás. Sí, por ahí, así como seguro después viene el tiempo y el lugar para hablarlo, hay veces que hay que cortar una conversación o una conversación. ¿Sí? Yo te puse así grande para verte. Ah, yo dije, me apareció... Me apareció María Eugenia. Sí. No, decía que hay veces que este tema de la emocionalidad es algo que hay que tener en cuenta, y por ahí una conversación que se está produciendo, se elevan los tonos o se va fuera de lo que uno buscaba, es preferible decir, bueno, paremos acá, así no podemos seguir hablando, quizás en otro momento, y postergar esa charla o esa comunicación para otro momento, porque puede ser contraproducente incluso. Por eso Totalmente. Está bueno poder detectarlo. No es fácil. Totalmente. Porque a veces... Y trajiste un tema, María Eugenia, que a veces no tenemos en cuenta. Y es, tenemos la libertad para elegir si queremos continuar con una conversación o no, de acuerdo a cómo se va produciendo. Y a veces no nos damos esa libertad. Pensamos que si empezó tenemos que terminar. Entonces, eso, ¿no? El derecho a decir hasta acá. Así no. De este modo no. Con este tono no. Usando estas palabras no. Eso es fundamental. Pero puede ser contraproducente en algunos casos. Totalmente. Produce un desgaste, claro. Sí. ¿Qué más? El hecho de que no estamos acostumbrados a pararlos. No. Porque, y que a otro lo paren. Sí, porque me parece también que no somos conscientes de esta libertad de elección que tenemos. Aunque el otro haya pedido la conversación, yo tengo la libertad para decir de esa manera no. Y si la pedí yo, con mayor motivo, puedo decir no, yo tenía un tema para tratar, un objetivo que alcanzar, me propuse algo, y esto se está saliendo del carril. Así que lo conversamos en otro momento, ¿sí? Eso me parece que es fundamental. Y en todos los contextos, en el laboral y también en el familiar y en el social, ¿no? Bien, ¿seguimos? Si quieren compartir algo, me dicen. Allá vamos. ¿Qué más tener en cuenta? Otra de las importantes, digamos, otro de los importantes espacios dentro de la comunicación es el lugar. A veces parece un detalle superficial y no lo es, ¿no?
hay lugares que a veces ya están contaminados. Entonces es preferible elegir un lugar diferente para tener cierto tipo de conversación. A veces está bueno tener una conversación en mi espacio, en tu espacio, y a veces también en un espacio neutral, ¿no? Que no sea ni el mío ni el tuyo. Entonces, de algún modo, limpiamos el espacio para la comunicación, ¿sí? Y además del lugar, el momento. Muchas veces el momento adecuado para mí no es el momento adecuado para la otra persona. A veces con esta cuestión de la urgencia y de la ansiedad, no queremos esperar y queremos ya tratar un tema. Y la otra persona está en un pasillo, caminando rápidamente, con algo en mente, con alguien que lo está esperando, y queremos interrumpir su marcha y decirle ya esto porque para nosotros es importante. Y ahí la verdad es que estamos minimizando cualquier posibilidad de éxito con esa conversación. A veces es preferible decirle a alguien, necesito conversar con vos, ¿cuándo te parece que podés dedicarme 15 minutos de atención plena? Y asegurarnos de tener calidad de tiempo para la escucha, para la conversación. Por eso, para las personas que son muy ansiosas, este es todo un desafío, ¿no? Acordar el momento adecuado. Y además, y esto es fundamental, de antemano, cuando decido cuál es el tema, cuál es el objetivo, con quiénes voy a hablar, dónde y cuándo, también decidir para este tipo de comunicación qué recursos necesito. Porque esto va a variar. Si lo que yo quiero es comunicarle a otra o otras personas algo, voy a tener que preparar mis mejores recursos para ser clara, para ser asertiva, para ir al punto. Ahora, si lo que yo quiero en esta conversación es yo informarme, voy a necesitar un recurso totalmente diferente y va a ser el recurso de la escucha, de la atención. Si yo me reúno con alguien porque quiero entender algo, pero monopolizo la conversación y no le permito hablar, es como pretender hacer una torta y en lugar de usar harina, usar, no sé, fideos. Y la receta es con harina. Es lo mismo. Tengo que asegurarme qué recursos necesito. Si lo que quiero es una reunión para sacar nuevas ideas, voy a tener que usar el recurso de conectarme con la creatividad, hacer una tormenta de ideas, permitir que los demás aporten, no censurar. Entonces, fíjense qué interesante esto de decidir los recursos que necesito según el objetivo que tengo. Si no, es una incongruencia bastante importante, ¿no? Y ahí preguntarme, ¿tengo esos recursos? ¿Tengo los recursos que necesito? ¿O juzgo que me faltan? Si a mí me falta el recurso fundamental para este tipo de comunicación, también puedo pensar en otras personas como posibilidad para esa comunicación, ¿no? Invitar a una persona que sí tenga esos recursos como para colaborativamente tener una conversación más productiva. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Acá yo pido que en una hojita de papel, y si tienen ganas de compartirlo, perfecto, y si no también, de todo esto que vimos, y ahora les pongo todo en pantalla, ¿cuáles creen ustedes que son esos aspectos de la comunicación que si pudieran
cambiar, mejorar, eso tendría un efecto positivo en la comunicación. Y acá vamos a la pantalla más grande que tiene todo, digo si me permite. Acá estamos, como para que ustedes vean cuáles son esos recursos que necesitan. Y acá están. O cuáles son los terrenos a mejorar. A mí a priori se me vienen dos enseguida. Ajá. ¿Qué es el objetivo en el sentido del para qué? Porque muchas veces no tenemos bien en claro para qué, lo planteo, pasa. Y otras personas a quién, porque muchas veces, y esto lo digo en general, no solamente para mí, ponemos quejas con alguien que no corresponde. Por ejemplo, le ponemos las quejas sobre alguna situación a alguien que usó en forma metafórica, a un 4 de copas que no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos, y por ejemplo, las quejas y demás, la decimos en un lugar donde no va a tener efecto. Ahí está. Entonces, por eso el para qué y a quién, creo que son los dos puntos que yo tomaría más en cuenta. Bien, y acá como mejorable. Perfecto, aprovechando algo que dijo María Eugenia cuando hablaba de las quejas, justamente la diferencia más grande entre una queja estéril y un reclamo productivo es que la queja estéril se hace ante cualquier persona todo el tiempo, una y otra vez, con la intención aún inconsciente de descargarnos por un lado y desprestigiar a una determinada persona o servicio o producto, ¿sí? Entonces, la queja en cualquier momento, repetidamente y con ese tipo de intención. El reclamo productivo lo hago ante quien corresponde, importante, una sola vez, y la intención del reclamo es reconstruir la confianza. Fíjense qué diferente, y a veces como socialmente nos damos cuenta que estamos metidos en el mundo de la queja, ¿no? En vez de preguntarnos, ¿a quién me corresponde decirlo? ¿Sí? Me interesa darle la oportunidad a la persona para que vuelva a confiar en ella y no necesito repetirlo. No está esta intención de hacer catarsis, de desahogarme, que me puede servir únicamente para eso, ¿no? Sí, ¿qué otros aspectos así para mejorar? Perdón, se me ocurre otro que no sé si estaría involucrado acá, no sé, porque ahora en base a lo que dijiste, se me ocurrió el caso de que siempre mandamos a hablar a uno. Uno es el que siempre es el que lo mandan y los exponen y es la voz del resto. A veces por elección, a veces no. Puede ser el caso de un delegado o lo que fuera, pero siempre lo tenemos que mandar a ese al frente y es el que pobre se come después las piñas de las situaciones. Que eso no sé si sería algún recurso, quizás. ¿En qué ámbitos pasa eso, María Eugenia? No puedo ver la generalidad. ¿En qué ámbito pasa eso? En muchos ámbitos. Te doy un ejemplo. En un trabajo tenés delegados, ¿sí? Delegados gremiales, lo que fuera. Por ejemplo, en las escuelas tenés un delegado de curso, por ejemplo, para notificación. Entonces los docentes nos comunicamos con un alumno que es el delegado para todo el resto. Entonces, sí. O es el vocero en representación de un curso, de un equipo de trabajo. Es muy común por ahí tener un representante o delegado. Por eso yo lo vivo tanto en la escuela, lo tengo en la oficina, y generalmente por ahí también en otros ámbitos privados, puede ser que siempre, che, anda a hablar a vos que vos hablás mejor, o que a vos te entienden más, o que vos tenés mejor llegada, lo cual no sé si eso verlo como un recurso
El tema está que ese recurso está humanizado en una persona. Claro, se me ocurre, por un lado, el peligro es que los demás se queden en la caja de comodidad, ¿no? En la zona de confort, sabiendo que otro... Entonces, no hay un entrenamiento en comunicación asertiva, ¿no? Por otro lado, puede ser un recurso, si esa persona tiene más llegada, se lo puede tomar como un recurso. Se me ocurre que lo ideal sería como ir rotando ese rol, ¿no? Porque eso también le puede permitir a algunos descubrir que después de todo son mejores de lo que piensan para comunicar, ¿no? Sí. Gracias, María Eugenia. Alejandro, querías comentar algo, me parece. Estaba pensando que ahorita que te había hablado de la comunicación que tanto habíamos estudiado. Ay, perdón, Ale, no te escuché. ¿Podés repetir? Que cuando te había dicho ahorita de la comunicación que la habíamos estudiado bastante en mi trabajo, estudiamos bastante el modo y el momento. Se habla mucho del tiempo y de las palabras que se utiliza y de los gestos y de la corporalidad, pero creo que no habíamos llegado como a pensar en el tema, en qué es lo que yo quiero decir con lo que estoy diciendo, y me parece esencial, me parece que no lo había considerado, que qué quiero yo sacar de esta conversación, qué quiero yo tener de esta comunicación. Claro, lo que traes, Alejandro, tiene que ver con algo que vimos en nuestro primer encuentro. ¿Se acuerdan los 4 pilares de la programación neurolingüística? Bueno, todo el trabajo que podamos hacer personal, en equipo, está sostenido por esos 4 pilares. En comunicación es esencial. Uno de los pilares es el del rapport, la capacidad para establecer un puente de contacto con los otros, ¿no? Fundamental. Otro de los pilares, la agudeza sensorial. Hablamos de esto de ver más allá de lo visible, escuchar más allá de lo audible, poder percibir lo que está pasando. Otro de los pilares, la flexibilidad. En el medio de una conversación, poder tener la flexibilidad de hacer cambios en mis planes, porque me doy cuenta que la emocionalidad no es la correcta o que había datos que yo no conocía y poder dar un giro. Y el cuarto pilar, y cuarto porque sí lo puse así, pero no porque tengan un orden, el de resultados. En comunicaciones eso es fundamental. ¿Qué resultado quiero tener de este encuentro? ¿Cuál es el resultado que quiero de esta reunión, de esta conversación? Tomo el teléfono para llamar a alguien, ya sé lo que quiero decir, tema, pero también objetivo. Antes de llamar a la persona, ¿qué quiero lograr con esta conversación? Si yo no tengo en claro ni el tema ni el resultado, es muy probable que la otra persona lidere la comunicación, plantee un tema que no es relevante y además el resultado sea frustrante. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, pensemos en esto. Si yo llamo a una reunión, si yo le digo a una persona que necesito conversar con esa persona, está bueno que yo sea quien lidere la reunión. Yo la pedí, ¿no? Entonces yo tengo en claro lo que quiero y el tema. Y te hago una pregunta, y decirlo como explícitamente, o si hay el tiempo y si hay el momento de decirlo, o estamos reunidos porque quiero decir esto y quisiera sacar de esta reunión esto, ¿está bien? Por supuesto. No solamente que está bien, yo creo que debe ser así. ¿Qué pasa? Miren lo que pasa, por ejemplo, en las reuniones que llaman los docentes a los padres en las escuelas. El docente prepara la reunión, ¿no? Prepara los temas y los papás y mamás empiezan a preguntar individualidades de los hijos.
y la reunión se desmadra. La mejor manera de tener una reunión productiva es en la pizarra escribir los temas en la forma en que les guste. A algunos les gusta en lista, a mí me gusta tipo mapa mental. Entonces, y ponerle un orden. 1, 2, 3, 4. Y al final pongo preguntas, consultas. Entonces, si yo voy siguiendo ese orden y digo, bueno, muchas gracias, estamos reunidos acá para tal y tal cosa, el tema que queremos tratar hoy es este. Si surgiera algún otro tema, veremos en qué momento lo podemos tratar. Vamos a seguir el orden, empezamos por esto, y cuando alguien quiera hablar de un tema personal, simplemente le mostramos, ¿podés esperar a llegar a este punto donde sí vamos a estar respondiendo preguntas? Es una manera de ordenar, de aprovechar el tiempo y además esto, de respetar el tema y el objetivo. Entonces, cuando en esas reuniones pasa cualquier cosa, es porque no hay un liderazgo en la reunión. ¿Sí? Y también solicitarlo, o sea, pedir, digamos que a mí me citaron a una reunión, pues pedir ese tema de ese objetivo, o sea, decir, ¿por qué estamos aquí y qué queremos sacar de esto? Es que es una agenda, ¿no? Es importantísimo compartir la agenda como en una reunión de trabajo. Las personas tienen la agenda de la reunión. Después se hará una minuta con lo que ocurrió en la reunión. Pero en cualquier reunión eso es fundamental. Yo diría, y creo que van a pensar que exagero, hasta en una reunión familiar que pedimos para, no sé, hace unos días tuvimos una reunión pedimos una reunión a nuestros 3 hijos porque queríamos comunicarles algo. Y es esto, queríamos hablar con ustedes por esto, por este tema. Y la verdad es que fluye, porque después si queda un rato, obviamente empieza cada uno, pero esa es la minuta de la reunión. Sí. Antes me tenía que esforzar mucho y por ahí, con la colaboración de Carolina, mi compañera, armaba un temario y qué cosas y qué íbamos a decir y en qué parte iba a participar ella, en qué parte Nicolás. Somos 4 en la oficina. Sí. Y resulta que con el tema de la pandemia y con que todas las comunicaciones eran por un Zoom o por un Meet, sí. Tuvimos que buscar más métodos, hasta armamos un PowerPoint, aunque sea de dos imágenes, de dos hojitas para mostrar lo que estábamos hablando y qué era lo que queríamos hacer y demás. Y todo resultó en que ahora tenemos una biblioteca digital de todo lo que estoy explicando en cada reunión. Claro. No nos había pasado, porque claro, ¿qué hace? Le pone imágenes, captura pantallas, entonces yo le digo los textos de lo que vamos a mostrar y ella le va poniendo las imágenes, pero te juro que, dice Nicolás, ustedes se dieron cuenta de que tenemos para un libro con esto, ¿no? Y sí, claro. No, es que es fundamental. Y la verdad que nos obligó sí o sí, porque explicar cómo es el funcionamiento de una plataforma como estas de videoconferencia, o explicar cómo llevar a un drive toda la información, y si no lo hacíamos así, era imposible. Fundamental. Fíjense, eso es fundamental. Lo que les quería comentar, ¿no? Esto de, si ustedes necesitan conversar con alguien para comunicar algo, es lógico que pidan que los escuchen. Sin embargo, damos por sentado, pero no lo hacemos explícito. Miren qué importante que es cualquier tipo de comunicación. Mira, te llamé porque te quería comunicar o contar, si es más informal, algo. Te pido por favor que me escuches. Es eso nada más. Te pido por favor que me escuches. Y ahí, si no se pasa esto de la lucha por el espacio auditivo, ¿no? Como que las personas están luchando por ser escuchadas y se superponen.
Pero cuando pedimos que nos escuchen, si la otra persona no cumple con eso, parar la conversación y decir, discúlpame, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Después yo te escucho. Entonces, a veces hay cosas o que damos por sentado o que no nos parece tener que plantearlos. Y sí, estamos hablando de qué queremos lograr, estamos hablando de una optimización del tiempo y de los recursos, ¿no? ¿Algún otro terreno así a trabajar en esto que vimos, que haya surgido? Sí, André. A mí lo que más me cuesta es la oportunidad, digamos. Es no quedarme callada cuando decir las cosas. Me cuesta mucho decir las cosas y no acumular todo y después Claro. la mayoría de las veces ni siquiera es que llego a expresar todo, sino que me termino perjudicando yo. Claro. Bueno, eso también es un entrenamiento, de a poquito empezar a expresar lo que queremos decir, porque, de nuevo, cuando a veces nos ubicamos en esto de la comunicación, es muy común esta frase, yo mejor me callo la boca, porque si hablo, exploto. Y nos parece que nos movemos así, entre dos polos, y no es así. Porque si yo me callo la boca, implosiono, exploto por dentro. Y si exploto hacia afuera, estoy contaminando el espacio comunicacional. Por eso hablamos de comunicación asertiva que está en el medio. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo decir lo que pienso y lo que siento de un modo en el que yo soy fiel a mí misma y al mismo tiempo respeto a la otra persona? Bueno, todo un desafío, por supuesto, ¿no? Y otra cosa que me surgió de lo que decía Eugenia, también de eso de no quedarse uno en la queja, y que también es muy difícil cuando estás inserta en un ambiente, sobre todo por ahí pasa más en lo laboral, donde todo es queja, de no sumarse a la queja de los demás. Porque es como que es casi imposible ¿y cómo hacer para frenar eso, digamos? A ver, no sé si es imposible, Andrea. Por ahí también preguntarnos, ¿qué es lo que me impide no sumarme? A veces es la necesidad de ser aceptado como parte de un grupo, ¿no? Sí. Entonces, también preguntarnos eso, ¿cómo soy más honesta conmigo? Y si hay mucha queja en un momento, hacer la pregunta, bueno, ¿y qué les parece que se puede hacer? A veces es la pregunta simple, decir, bueno, sí, ¿y qué podemos hacer? Digo, esto de la proactividad, ¿no? Porque si no nos embarullamos con la queja, y eso de estar en un ambiente de quejas todo el tiempo, recuerden que cambia la química del cuerpo también. Entonces nos quita energía, nos desgasta, nos quita ganas. En algún momento la asertividad es también decir, no quiero más de esto, ¿no? De la manera más sutil que pueda, con una pregunta a veces. Eso pasa mucho en los grupos de WhatsApp, que son contaminantes, con juicios. Una persona que para toda esa cadena de juicios, se desactiva el grupo, ¿no? Decir, bueno, ¿y quién lo vio? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Y esas preguntas que van a lo puntual, preguntas de indagación, hace que los juicios se empiecen a desactivar. ¿No? Sí, me parece, María Florencia, querías compartir algo. Sí, a mí me pasa el tema de los modos. Muchas veces no tengo las mejores formas de decir las cosas, sobre todo cuando recién me levanto. No, Mira. no, no me preguntes nada, pero no tengo las mejores formas y a su vez pasa como decía María Eugenia, muchas veces me buscan vos porque escribís bien, vos porque te expresás bien, para ser el caballito de batalla el que sale adelante a escribirle al jefe, al otro área. No, porque vos redactás bien. Y quedo dando la cara yo por todo un grupo atrás que se queja y no sale con el mail, por ejemplo.
¿Y qué pasa con tu capacidad para decir que no? Ah, no la tengo. La buena noticia es que se puede aprender. Claro. Mira, digo, lo vengo trabajando hace un montón el decir que no. Primero, decir que no a las cosas de trabajo fuera de mi horario laboral. Porque Claro. llegué a un momento, mira, Alejandro me dice que sí. Llegó un Claro. momento que eran las 10 de la noche, estaba tirada en el sillón y me llamaba hasta una supervisora para consultar algo que tendría que haberlo sabido ella. O cosas así. Entonces, las 24 horas trabajaba. Los límites los ponemos nosotros, ¿no? No nos podemos quejar si no ponemos un límite. Sí. Entonces, yo digo, se puede poner límites de manera amable, ¿no? De vez en cuando vienen vos que escribís bien, mira, te pido 1000 disculpas, en este momento no puedo, estoy abocada a esto. Y por ahí hacer una Sí. contraoferta. ¿Qué te parece si lo escribís vos y yo lo miro? Ah, es buena esa. Y es también hacer responsables a los demás. Porque Sí, no hasta se que un día trata lo de- hagan solos. No se trata de hacernos responsables de todo, sino Sí. también hacer responsables a los demás. Mira, no tengo ningún problema en mirarlo, en leerlo, escribilo vos y yo te lo edito, ¿no? Empezar por ahí, hacer contraofertas. Y a veces también Está decir, bueno. no puedo, ¿no? Debe ser, perdón, con eso del no puedo y demás, hay un tema de culpa por detrás, porque si bien la circunstancia sería otra, a ver, nos cuesta decir que no porque en verdad podemos hacerlo, pero si Sí. realmente en ese momento no podríamos hacerlo porque no, mira, justo me coincide con algo que tiene mayor prioridad para mí, no nos cuesta decir, no, mira, no puedo porque justo tengo un viaje. Hoy suponte. lo Entonces, hice, le dije, no, mira, no te puedo ayudar, tengo algo urgente. Ah, listo, ¿a dónde lo hago? Escribí en este mail lo que necesitas. Ah, listo, gracias. Y fue un minuto. Pero Si no no, me tiene que ser enganchaba. solamente algo urgente, puede ser también, pucha, es que no quiero, quiero irme a No quiero. descansar, me quiero tomar un café, Sí. quiero estar en mi casa, no quiero hacer. Y No esas son tengo razones ganas. válidas. pero es más sé si fácil es sacarse culpa. esa culpa de encima cuando No sé si es culpa. A mí me parece que a veces no decimos que no porque no queremos herir susceptibilidades y ahí está bueno entrenarnos para decir que no de manera amable y con respeto al otro. A veces no decimos que no porque queremos ser aceptados. Es una necesidad humana, ¿no? Queremos que nos acepten, queremos agradar y nos parece que diciendo que no va en contra. Entonces, muchas veces hay que trabajar todo esto a nivel personal y de a poquito, ¿no? Digo, de una manera ecológica, para entender que no es que todos los demás se van a ofender, no es que no me van a querer más. Yo creo que es todo lo contrario, van a respetarme más. Esto de poner horarios también, poder comunicar, mira, a partir de tal hora no voy a poder, no tengo otra cosa, priorizo otra cosa. Es cuestión de ser más sinceros con nosotros y con los demás, ¿no? Es un trabajito, es un trabajito. Bien, ¿estamos para seguir? Les quiero preguntar, ¿qué les parece a ustedes de todo lo que vimos que falló en esta comunicación que vamos a ver ahora? Ya vamos a llegar porque no me había dado cuenta que habíamos retrocedido. Hay una situación acá donde hay algo que estuvo fuera de lo que consideramos que es lo adecuado. A ver si, perdón, quiero ver si puse, creo que sí. Avísenme si se ve bien y se escucha bien, por favor. ¿Se puede saber qué carajo hiciste? Ahí tenés la excusa perfecta para mudarte con Alfred a un departamento de soltero. ¡Mudate! Vos estás completamente loca, Natalia. Te jugaste la plata de las cuotas del colegio de Pancho. Sí, estoy enferma, tenés razón, pero ahí tenés la excusa. ¿O querés algo más? ¿Necesitas algo más? Echaron a tu hijo del colegio porque te gastaste la plata de las cuotas del colegio de Pancho en el casino. Ya lo sé, pero agradecémelo. Agradecémelo porque te estoy dejando la puerta abierta para que vos te puedas ir a la mierda, que es en realidad lo que vos querés hacer. Tenés razón. Mirá,
Esto no da para más, Natalia. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Ya sos libre, Tomás. Quédate tranquilo que ya sos libre. ¿Sabes que sí? Me quiero separar, Natalia. No aguanto más. ¡Sepárate! ¡Sepárate! Eso es exactamente lo que quería. ¡Sepárate! ¿Qué fue? ¿Natalia? Ajá. Bueno, mucho más común de lo que pensamos. Si bien está tomado de la ficción, pero todo el tiempo pasa este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que no se tuvo en cuenta? Muchas. El momento. El momento. Estaba hablando por teléfono manejando. Primero, el lugar. El lugar. En un auto, manejando, el momento. ¿Qué más? La emocionalidad. La emocionalidad. Él indignado porque ella te jugó la plata de las cuotas. Ella emocionalmente mal porque sabe que es una adicción y se siente, tiene una mezcla de cosas. ¿Qué más? El tema, porque uno le reclamaba una cosa y la chica como que salía por otro lado de la conversación. Ahí está. Fíjense lo que pasó, el tema y el objetivo. Claro. El motivo de la llamada era el dinero de las cuotas. ¿Y qué terminó pasando? Hablando de la separación. Le expulsaron de la escuela al nene. Pero ella se había jugado y termina en un accidente esto. Claro, pero además terminan hablando de divorciarse. En el auto mientras manejaba. El resultado, accidente, divorcio. Imagínense después el cúmulo de sensaciones. Falló todo. Yo creo que el modo también, o sea, porque ella desde el principio le está diciendo, ahí tenés la excusa que necesitas, le estaba como mostrando lo que ella quería que él dijera, que era que se quería separar, pero nunca ella dijo que ella también se quería separar, y siempre era como mostrándole al otro, mira, aquí está la excusa que necesitas para que te vayas para el apartamento, y le mostraba todo, pero nunca dijo que ella también quería en algún momento separarse o cambiar algo de su relación. Claro. Además, el modo de él de llamarle en el momento, ¿qué le impidió esperar que se juntaran por la noche, terminar de comer, que los chicos estén durmiendo y decir, necesito que hablemos de algo? Estas son las cosas que son tan importantes en una conversación. Esperar el momento adecuado, ¿no? Antes, él está con toda la emocionalidad de haber ido a la escuela y haber averiguado esto. Entonces, fíjense cómo todo falla y ese es el resultado que se obtiene, ¿no? Entonces, fundamental esto de ponernos un espejito y también ver, ¿no? En una determinada relación, piensen en un vínculo que les gustaría mejorar, en una persona con quien les gustaría comunicarse mejor. Y ahí empiecen a pasar revista y decir, ¿qué pasa si tengo en cuenta esto? ¿Y qué pasa si tengo en cuenta esto? Y prueben, esto es ensayo y error. No hay recetas mágicas. Estos son los ingredientes, pero cada uno va probando, ¿no? En cada vínculo, cómo funcionará mejor. A veces hay un comentario, una palabra que despierta una determinada emocionalidad en el otro, que a veces no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su historia, con que le recuerda a alguien o una situación y esa palabra, ese comentario le gatilló eso. Por eso es tan interesante jugar un poco, ¿no? Ir jugando, probando, a ver qué pasa. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora, ya vimos qué tener en cuenta, y ahora lo que vamos a ver es qué cosas evitar, porque son las que contaminan este espacio de la comunicación, ¿no? Importante evitar dar consejos si no nos piden. No hay nada que nos cause mayor resistencia que un consejo que no pedimos.
¿no? A veces hay como una tendencia en algunas personas a ir por la vida aconsejando a todo el mundo, ¿no? Tremendo. Entonces, si no me piden un consejo, me lo guardo. Segundo, competir. No, pero mi vida es mucho más difícil que la tuya, ¿eh? No podés comparar. Educar. Mira, según los últimos estudios, las personas como vos deberían tener en cuenta esto, ¿no? Ponernos en maestros. Evitar preguntar por curiosidad. Este tipo de preguntas tan incómodas. Viene un amigo, una amiga y nos dice, ¿sabés qué? Encontré un nuevo trabajo. Ah, ¿cuánto te pagan? ¿No? Eso es preguntar por curiosidad. Minimizar, eso no es nada. Compadecer, pobre de vos, no te merecías esto. La verdad es que me da tanta lástima lo que te está pasando. Interpretar. Claro, lo que pasa es que con la historia familiar que vos tenés, por eso actuás de esa manera. Juzgar. Bueno, pero vos sos muy emocional. Corregir. No es así como decís. Quitar importancia a los sentimientos del que habla. Ay, pero no es para que te sientas así. No es para que te sientas tan mal. Y preguntar por qué. ¿En serio que preguntar por qué es algo a evitar? Sí. ¿Saben por qué? Porque preguntar por qué nos lleva, por un lado, a la justificación, ¿no? ¿Y por qué entraste a casa gritando? Y bueno, porque con el día que tuve, ¿qué querés? Y por otro lado, nos puede llevar también a la victimización, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque con todo lo que a mí me pasó. Entonces, muchas veces, en vez de preguntar por qué, es mejor preguntar para qué, ¿no? Si alguien entra con un tono de voz muy elevado, decir, ¿para qué estás hablando tan alto? ¿Para qué gritas? Para que me escuches. No, yo te escucho si hablas más bajo. No hay justificación. El por qué nos lleva siempre a la justificación. ¿Y por qué te equivocaste en esto? Y bueno, porque tengo mucha carga de trabajo, ¿no? Cada vez que preguntan por qué o que nos preguntan por qué, vamos a ir a la justificación o a la victimización. Entonces, les muestro, ahora sí, unas situaciones para que me digan qué de todo esto estas personas no evitaron. Bueno, obviamente lo que dice abajo, preguntarnos cada vez que hablamos si lo que voy a decir es importante, es relevante, si enriquece a los demás o simplemente como lo tengo en la cabeza lo digo, ¿no? A veces pasa esto en algunas conversaciones o reuniones, personas que hablan porque no filtran, ¿no? Decimos que del cerebro a la boca no hay un filtro. Entonces siempre preguntarnos, ¿esto que voy a decir les interesa a los demás? ¿Enriquece este momento? Y acá vamos. Díganme cuáles de todos estos evitares están presentes acá. Vamos con el primero. Falta, no, pero por favor te pido. Dale. Ay, perdón. Creo que vas por camino equivocado, querida. No. Ese hombre te quiere mal. No entiendo. Yo que vos me quedo sentada. No te pierdas al chico de los mariachis. Te vas a arrepentir. Ah. ¿Qué es esto? Yo que vos... Aconsejar. ¿Cómo?
aconsejar. Claro. Le dio Yo todo el algo- mundo corregir. toda la vida. Pero Totalmente. una señora metida es. Qué señora metida, ¿no? Pero ¿cuántas veces, pongámonos el espejito adelante, cuántas veces nos sale esta necesidad de dar un consejo cuando la otra persona no lo pidió? ¿No? Bien, vamos al segundo. ¿Qué pasó acá? También había juzgar ahí. Ese hombre te quiere mal, ¿no? Ujú. Hay un poco ahí de Exacto. juicio. Sí. Sí. La vi con una cara a Lorena, que está divina, que parecía una bailarina del Cisne Negro, mirando a la Pampita también como diciendo, ¿qué dice esta? Sí, te vi, Lorena. Te vi, mi amor. Te vi. Te vi. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Otra señora desubicada. Interpretar. Interpretar lo que quería, digamos. Claro, Visión. totalmente interpretar. Te vi con una cara como diciendo, es una lectura de mente, es una interpretación, ¿no? Vaya a saber ver qué acá. estaba viendo realmente la otra persona. ¿Qué quisiste decir? ¿Lectura de mente o lectura de mente? Como si le estuvieran leyendo la mente a la otra persona. Podría ir cualquiera de los dos. A ver acá. Porque ya es demasiado, es como un homoflair. Viene y le dice que es la más linda, después tiene miedo. Te corta el mambo esta piba. ¿Cuál es el no me gusta la cosa que te pasa, la mi pelea, amor? todo, y eso me saca de No, mí. pero sos brava, porque cuando te salgaste el otro día te vi en la previa del show que no sos ninguna calladita vos, mamita. Sos el famoso lobo con piel de cordero, haces wow y agarrate. Oh, ¿y eso? Juzgar. Claro. Sos el famoso lobo con piel de cordero. Imagínense, ¿cómo se siente una persona cuando recibe un juicio así? Y vamos a la última situación. No sé dónde leí que después de un asado siempre fumaban. No. ¿Nunca te vas a reconciliar con Silvia? ¿Quién lo operó? ¿Quién lo operó? ¿Cómo que La carita, ¿quién le hizo la carita? ¿Qué es eso? Otra señora desubicada, la tercera. Y la mejor de todas es. ¿Cuál de todos estos evitares usó cuando dice, me dijeron que después del asado fumaban marihuana? O nunca te vas a reconciliar con fulana. ¿Quién le operó la carita? ¿Qué es? Pregunta por curiosidad. Claro, son todas preguntas por curiosidad que incomodan, por supuesto, ¿no? Más que curiosidad, es de sensacionalismo y de... Chusma se dice eso. Bueno, a ver. Todos están pendientes de qué pregunta también, para después engancharse toda la semana. El objetivo Parte es del el sistema. rating, por supuesto, pero si lo llevamos a la vida común y corriente, estas preguntas por curiosidad, por supuesto que ponen a la persona a la defensiva, ¿no? Entonces, Sobre todo y a si es veces- Mirta. Así es. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí, como quien va explorando el terreno de la comunicación? ¿Estamos bien? Buenísimo. Algo que quieran compartir, ahí me parece que está Mateo manejando, nos está mostrando un paisaje hermoso. Y está Tamara, está silenciada y sin cámara. Si tiene ganas de compartir algo por el chat, bienvenida también, las que no tienen cámara. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Buenísimo. Díganme, ¿cómo se califican en su escucha? Del 1 al 10, ¿qué nota se ponen? Depende de la persona. 7, dice Julia. Depende, pero vos, tu capacidad de escucha, ¿cómo es? Del 1 al 10. Y un 6. Un 6.
Un 6 allá, un 6 allá, un 7. ¿Quién da más? Sí, 6, 7. ¿6, 7? Mira, Sí. André. Yo soy más de escuchar que de hablar, así que... Pero entiendo que, como dice Flor, el tema de en qué momento y qué circunstancia. Ajá. ¿Y qué nota te pondrías, Andrea? Vos que decís que sos más de escuchar. Un 8. Un 8. Sí. Y Andrea, que está acá abajo, ¿qué nota te pondrías en tu escucha? Yo me pondría un 7. Un 7. Sí, generalmente no soy por ahí, después de que pasa la conversación o después de que se origina el problema, es como que ahí sí escucho todo lo que la otra persona me dijo y recapacito, pero se hace después. Ajá. Como es una escucha retrospectiva. Sí, sí. Bien. Y Alejandro, ¿cómo andamos con la escucha? Pues, no, yo diría que bien. Obviamente, como dices tú, todo se puede mejorar. Todo, absolutamente. Recuerden que, me parece que ya lo compartimos, esta frase que dice que la necesidad de tener razón es inversamente proporcional a la capacidad de escucha. Entonces, muchas veces, para escuchar mejor, primero debemos soltar la necesidad de tener razón. Cuando ya no nos importa tener razón, ahí vamos a poder escuchar más, ¿no? Vamos a estar más dispuestos a escuchar, porque si no, es todo un tema ese. Esto no es del mundo de la PNL, sino de la ontología del lenguaje, pero me parece que está bueno traerlo, esto de que escuchar es oír más interpretar, ¿no? Oír es recepcionar ciertos estímulos que tomamos con justamente nuestros oídos. O sea, yo puedo oír el ruido de fondo, el auto que pasa, los pajaritos que cantan, oigo. Eso es un fenómeno, les diría que neurológico, ¿no? Sensorial. Sin embargo, escuchar implica oír y además interpretar. Por eso es que cuando estamos conversando con alguien, es inevitable, cuando oímos lo que esa persona emite, instantáneamente o simultáneamente estamos interpretando. Sobre todo si tenemos en cuenta esto del lenguaje verbal, paraverbal y no verbal. Porque también escuchamos las pausas, escuchamos los gestos, escuchamos el silencio, ¿no? Hay una cuestión interpretativa ahí que es fundamental. Entonces, les quiero proponer algo. Les quiero primero pasar de vista, así como vimos las condiciones de la comunicación, tener en cuenta todos esos aspectos que vimos, también está bueno, si queremos pensar en una escucha que sea activa, una escucha empática, una escucha reflexiva, que no es la escucha que generalmente practicamos, porque cuando nosotros estamos, mientras otra persona habla, estamos pensando a lo que le vamos a contestar, en realidad no estamos escuchando activamente, no estamos escuchando de manera empática. Para tener una verdadera escucha empática, activa, reflexiva, es importante estar en eje. Y estar en eje quiere decir estar aquí y ahora. No puedo escuchar activamente si estoy pensando en lo que voy a preparar para la cena y recordando la llamada que recibí esta mañana. Tengo que estar aquí y ahora. Y ahí también
¿Qué estrategias tengo para estar en eje? La respiración es una muy buena estrategia, ¿no? Esto de que me trae, pero la mente es como un monito que va saltando de la rama del presente, del pasado a la rama del futuro. ¿Qué estrategias uso para parar ese monito y estar en eje? Para escuchar activamente, también es importante evitar interrumpir, evitar completar la frase del interlocutor. Esto pasa mucho con las personas muy ansiosas, ¿no? Que no pueden esperar a que la otra persona termine de hablar para irrumpir. Tampoco pueden esperar el tiempo del interlocutor. Entonces van terminando las palabras y las frases. Eso no es escucha. ¿Qué más? Necesitamos chequear la comprensión, porque con estas 9 posibilidades de no entendernos, es importante chequear la comprensión. ¿Cómo lo podemos hacer? Parafraseando, o sea, a ver, lo que vos me quisiste decir es esto, 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 ¿no? Para que la otra persona valide mi escucha. Y también la podemos chequear preguntando. Discúlpame, ¿me repetís lo que acabas de decir? Porque no sé si lo entendí bien o lo escuché bien. Entonces, miren cuántas cosas también para tener en cuenta y para reconocernos, ¿no? Hola Tamara, qué lindo verte. ¿Cuántas cosas para tener en cuenta, ¿no? ¿Estaremos escuchando cuando decimos que escuchamos? Sí, Tamara. No, quería compartir que esto de la escucha activa es un tema sobre todo cuando uno tiene un trabajo con un montón de cosas, por ejemplo. Yo estoy en el área de recursos humanos y tengo varias funciones a cargo. A veces uno está, por ejemplo, haciendo sueldos, concentrado, y viene alguien con un problemón, tenés que sacar la cabeza de ahí, y volver a enfocarte, digamos, en esa persona y escuchar y tratar de entender, y a los 5 minutos volver otra vez. Es un tema cuando tenemos distintas cosas. Sí, es cierto. A veces en el medio te suena el teléfono y se complica, digamos, esto de estar presente y escuchar activamente. Sí, y también acá, Tamara, esto de los límites y de la comunicación clara es importante, ¿no? Es como pasa, por ejemplo, en un hospital, cuando la gente está apurada y todos van a la guardia para que los atiendan rápido. Fíjense cómo cuando los hospitales colapsan, cuando las guardias colapsan, ahí empiezan a preguntar a las personas si realmente, desde cuándo tiene ese síntoma, porque a veces es el apuro de las personas, cuando en realidad pueden pedir un turno para más adelante. Entonces ahora, en varios de los hospitales acá cercanos, hay un filtro. Antes de anotarte para la guardia, tenés que pasar por un interrogatorio, ¿no? Y cuando la persona juzga, que te interroga, juzga que no es urgente, te da un turno. Y a veces pasa lo mismo con el escritorio o la oficina de las personas de recursos humanos. Las demás personas eligen el momento adecuado, a veces sin tener en cuenta. Entonces, si es un tema que no requiere una atención inmediata, también como ir comunicando a las personas que para tener una mejor atención es mejor que pidan una reunión, una comunicación, ¿no? Separar lo urgente de lo importante, digamos. Totalmente, separar la crisis, que es lo urgente e importante, de lo que es importante pero no es urgente, que se puede programar, que se puede planificar, que se puede poner en agenda, ¿no? Eso me parece fundamental. Y eso también son límites, es como empezar a educar a las personas en ese nuevo concepto, siempre explicando, y esto es importante, que es para poder ofrecerles una mejor atención, una presencia, ¿no?
Y cuando, de todas maneras, vas a tener que ir de un tema a otro, esto de desarrollar estrategias que te permitan dejar esto y estar en foco y dispuesta o disponible para la persona que está esperando, ¿no? Pero sí, obviamente que hay puestos de trabajo donde resulta un desafío mayor. Totalmente. ¿Algo más con esto de la escucha? Me pasa que muchas veces no estoy en el eje, más que todo en el trabajo. Me ingreso una llamada y trabajo en un call center. Me ingreso una llamada y estoy haciendo otra cosa y sí. Y después yo lo voy escuchando, porque lo voy escuchando y después hago el resumen, que eso creo que es lo que mejor me sale hacer el resumen, y ir acortándolo, pero estar en el eje de ver qué siente, qué le está pasando, no. Cortame la historia, digamos. Claro. Me pasa Claro. muchas veces eso. Bueno, ahí también las intervenciones asertivas a veces hacen que haya una interrupción cuando la persona es muy verborrágica y decir concretamente, a ver, específicamente, a ver, si vas al punto, o te pido por favor que vayas al punto, ¿no? Esto de traer. Hay personas que Sí. alargan. Sí, muchas veces lo corto diciendo, yo le voy a hacer una serie de preguntas, usted me responde con estos datos para ir ordenándonos. Entonces Claro. voy encauzando la conversación de que en menos de 5 minutos tenga todos los datos. Claro. Algo que también funciona muy bien es reconocer la emoción del interlocutor y decirle, entiendo que usted está molesto, entiendo que está molesta. No es darle la razón, pero es como un alivio, ¿no? Sí, Alejandro. No, estaba arreglando mi cámara, disculpe. ¿Perdón? Estaba arreglando mi cámara, disculpa. Ah, perdón, te vi con la mano levantada. Buenísimo. Les propongo un ejercicio de escucha. Aquí vamos. Ustedes van a trabajar de esta manera, de a dos, no en salas, sino acá, abiertamente. La idea es que una persona, yo les voy a dar una consigna, entonces uno de ustedes escucha la respuesta de esa persona, ¿no? Reconoce lo que escucha, chequea la escucha, o sea, repite lo que escucharon y espera la aprobación de la otra persona. ¿Está? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que le pregunto a Andrea, le digo a Andrea, de allá, que está arriba, André, te hago una preguntita. ¿Cuál es el momento más complicado que tuviste en el día de hoy? ¿A mí? ¿A Andrea yo? Sí. Un momento en el trabajo, en un momento donde se juntaron varias cosas. ¿Me podés contar de esas varias cosas cuál fue el momento más complicado? El momento más complicado, donde yo tenía que resolver algo no estando en mi oficina ni en mi computadora ni accediendo a los datos, y a la vez dos personas requerían de mi atención en el mismo momento y no tenía quien me pudiera ayudar a resolver la situación. A ver si entendí bien. Lo que vos me decís es que tuviste varios momentos complicados y probablemente el más complicado es cuando no estabas en tu oficina, no tenías tu computadora a mano ni los datos, dos personas requerían tu atención, ¿sí? Y sí, no tenías a quién acudir, a quién te pudiera ayudar. ¿Es así? Sí, es así. Ese es el intercambio que quiero. Va a haber una pregunta, va a haber una respuesta, ustedes refrasean la respuesta y piden la aprobación de la persona que habló. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, les voy a pedir que interactúen. Andrea, no sé cómo diferenciarlas. Andrea 2
Le voy a pedir a Andrea junto con María Florencia, ¿sí? Y me gustaría que Andrea le contaras a María Florencia cuál es el mayor desafío en tu trabajo. Bueno, el mayor desafío en este momento justamente es un poco... No, la otra. Perdón. Ahora sí. Mayor desafío en este trabajo es poder lograr por ahí que mi jefa sea más proactiva y no tanto reactiva. No esperar que sucedan los problemas para poder buscar después las soluciones, cuando yo ya se las dije antes, ya se los vengo planteando antes a los problemas. Ese es mi mayor desafío ahora. María Florencia. Bien, Andrea menciona que el mayor desafío ahora en su trabajo es tener una jefa o encargada que sea proactiva y que se adelante a los problemas que van a suceder y que proponga soluciones antes de que Andrea ya se las muestre. Se lo podés decir a ella también, pero está bien. ¿Y cómo chequeas la escucha, María Florencia? ¿Cómo? ¿Cómo chequeas tu escucha? Ah, que sí, está bien lo que entendí, lo que te mencioné. Claro. No sé si era esto. Claro, en realidad es al revés. Mi jefa es muy reactiva. Ella espera que el problema pase y después reacciona. Y yo soy un poco más proactiva y ya sé que va a pasar y se lo planteo antes. Pero ella hasta que no pasa no reacciona. Y entonces, María Florencia, ¿cómo refraseas lo que dijo? Hay una sutil diferencia ahí, entre lo que ella te dijo y lo que vos refraseaste. ¿Cómo lo dirías ahora? A ver, si no entendí mal, el inconveniente es que tu jefa es muy reactiva, está esperando que sucedan las cosas y vos querés que ella sea más proactiva, que se adelante a los hechos antes de que vos los soluciones. Exactamente. ¿Es así? Sí. Así es. Eso. ¿Notaron la diferencia cuando María Florencia dijo tu mayor desafío es tener una jefa que sea como si fuera otra persona? Y ahí es donde Andrea le hizo ruido, ¿no? ¿Vieron lo que pasa a veces, nos pasa con la escucha? Es interesante esto. Vamos a seguir. Le voy a... Ya, Florencia dijo que hacía buenos informes, ¿viste? No le dijo a Andrea, me dijiste que... No, hizo un informe. Claro, está bien. A ver, les voy a pedir que interactúen María Eugenia y Alejandro. Y la pregunta, después los que escucharon van a decir algo. La pregunta para Alejandro, María Eugenia puede ser la misma. ¿Se la haces vos? La misma que le hicimos a Andrea recién. Así te quería pescar. No ¿Cuál es tu mayor A ver. Perdón. No, Ale, ¿cuál es tu mayor desafío en el trabajo? ¿Así era? Sí. En este momento, mi mayor desafío es la falta de comunicación clara en el momento de pandemia. Yo no sé si voy a volar mañana, dentro de un mes, pasado mañana, y esa falta de comunicación no me permite estar listo para lo que pueda venir en mi trabajo. ¿Vos me estás queriendo decir, Alejandro, que lo que esperás es la falta de comunicación en tu trabajo? No, lo que no te quiero decir es que para mí lo más difícil en este momento de mi trabajo es la falta de comunicación clara de mis jefes. Ah, ahora sí. Me querés decir que para vos es muy importante que los jefes sean claros y la comunicación... Ay, clara, ¿y qué otra palabra usó? ¡Ay, qué mal que soy! ¡Qué mala que soy! Que sea una comunicación, que me digan qué está pasando.
o qué puedo esperar de mi trabajo en los próximos días o meses. Quiero saber qué planes tienen y que me lo comuniquen porque ni siquiera me lo están comunicando. Vos me estás queriendo decir que necesitas una comunicación clara desde tu jefe para que sepas de antemano qué es lo que viene en pos de tu trabajo. Así es. Bien, muy bien piloteado, María Eugenia. A ver, acá tuvimos un tema, y por eso le hizo ruido, calculo, a María Eugenia. Mi mayor desafío es la falta de... Hace un poquito de ruido. Tu mayor dificultad es la falta de comunicación, aunque dijimos que no existe la falta de comunicación. La comunicación deficiente sería, ¿no? Sí, pero si alguien no habla, si uno lo llama y no contesta, o sea, digamos, no hay como, no sé si eso se puede definir como si no hay comunicación. Pero comunicación. Siempre hay comunicación, ¿eh? El silencio. Claro. Entonces, a ver, la mayor dificultad es la falta de una comunicación clara o el silencio ante las preguntas. ¿Cuál es el desafío? La palabra desafío nos enfrenta no al impedimento, sino a lo que queremos lograr. Mi mayor desafío es lograr que me comuniquen claramente lo que va a pasar. Por eso estuvo bien la primera intervención de María Eugenia cuando dijo, tu desafío es tu desafío es la falta, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante cómo lo decimos y cómo lo escuchamos y cómo podemos darlo vuelta, ¿no? Bien, me encanta. Y ahora le vamos a pedir a Julia que intervenga con Tamara. Y la pregunta va a ser, a ver, ¿qué pregunta le harías, Tamara, a Julia? Así como bien puntual. ¿Qué fue lo más lindo que le pasó en el día? Buenísimo. Estás muteada, Julia. No te escuchamos. Solo pensaba en voz alta, ¿qué fue lo más lindo? No sé. A ver. Poder relajarme en el horario de siesta más de una hora tranqui, con música en mi casa. Eso fue lo más positivo. Bien, vos me querés decir que lo más lindo que te pasó en el día de hoy es poder tomarte un tiempo para relajarte con música. ¿Qué más? ¿Dije más? Una hora, no sé. ¿Qué más dije? Mirá cómo se puso Julia. Y sí, no fue mucho lo que dije, pero dije más. Había algo más que me faltó. ¿Qué me faltó? No, dije el momento en cuándo lo pude hacer. A la siesta. Poder tomarte un tiempo a la siesta con música para poder relajarte. Un tiempo para vos. ¿Cuánto tiempo? Mirá qué malas que estamos. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Dije una hora, dije más. Más de una hora dije. Ah, ¿más de una hora dijiste? Me parece que sí, sí. Ah, yo escuché una hora. Bien. Ah. Entonces, ¿ahora sí? Sí. Bien. Fíjense qué interesante esto que pasa, porque cuando nosotros vimos modelos mentales, vimos que hay personas que le dan más importancia a lo cuantitativo, los números, hay personas que le dan más importancia a lo cualitativo, hay quienes van a recordar mejor la palabra música y otros van a recordar mejor la palabra siesta. Por eso es tan importante escuchar muy atentamente. Ahora, para hacer esta práctica, que en realidad sería genial si lo hiciéramos todo el tiempo, la persona que habla tiene que ser bien concreta y breve.
Porque si tengo alguien que da vueltas y la hace muy larga, seguramente hay muchas cosas que van a quedar afuera. ¿Sí? Por eso es tan importante ser bien concreto. Como un teléfono roto. ¿Cómo? Como el juego del teléfono roto. Por supuesto, claro, por supuesto que sí. Vamos a hacer una práctica la próxima clase al comienzo, donde las dos personas van a conversar y van a refrasear un par de veces dentro de la conversación, para poder chequear la escucha y para poder chequear también el mensaje que damos, ¿no? Les quiero mostrar esto, a veces esto de dejar afuera o de malinterpretar nos pasa en todas las culturas porque tenemos un montón de filtros y no siempre las personas estamos totalmente presentes en el momento de comunicar o en el momento de escuchar algo. ¿Sí? Les quiero compartir lo que le pasó a este señor chileno en el ámbito de la empresa, lo que ocurrió con la escucha. Y acá vamos. Todos ustedes, de verdad, una experiencia que me tiene muy preocupado sobre lo mal que nos estamos comunicando los chilenos. Esto que tengo aquí en mis manos es de una empresa muy importante, no la voy a nombrar por razones obvias, donde la cabeza máxima, el presidente de esta empresa, tuvo una idea genial, una idea cultural para todos sus empleados y trabajadores. Y le envió el siguiente instructivo a través de un correo, un mail, al gerente de la empresa. Pongan atención, le dice el presidente: señor gerente, atención. El lunes próximo, a eso de las 7 de la tarde, el cometa Halley será visible. Es un acontecimiento científico que sucede cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la fábrica, todos con casco de seguridad, que allí explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo. Entre nosotros, ojo desnudo es una forma súper ciútica de decir a simple vista, es lo mismo, ¿eh? Y en ese caso entraremos al comedor, donde será exhibido un documental sobre el mismo tema, hasta ir a todo el comunicado. Lo leyó el gerente general 2 veces, la segunda vez no lo entendió, y dijo con voz de gerente: qué buena la idea de mi presidente. Para no dilatar esta situación, le voy a reenviar inmediatamente el instructivo al jefe de producción, siguiendo el orden que corresponde dentro de la empresa. El mismo mensaje, así nos comunicamos los chilenos. Le dice el gerente: señor jefe de producción, atención. Por orden del presidente, el lunes a las 7 de la tarde aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve, reúna a los empleados con casco de seguridad y llévelos al comedor, donde tendrá lugar un raro espectáculo científico que sucede cada 78 años a ojo desnudo. Lo leyó el jefe de producción. Dijo: no cacho mucho, pero se ve que es buena la idea. Para no meterme problemas, se lo mando al tiro al supervisor. El mismo mensaje. Atención, señor supervisor. A pedido de nuestro gerente general, el científico Halley, de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica, usando casco de seguridad, porque se va a presentar un documental sobre el problema de la seguridad cuando llueve. Lo leyó el supervisor y dijo: puta, mis jefes piensan en todo, bueno, la cagaron. Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa. Se lo mandó al tiro al asistente. El mismo mensaje. Así nos comunicamos los chilenos. Señor asistente, atención. Todo el mundo desnudo, sin excepción, deberá presentarse el lunes a las 7 de la tarde en el patio de la fábrica, donde el famoso músico Halley mostrará el video bailando bajo la lluvia. Show que se presenta cada 78 años. Lo leyó el asistente que ha encargado de checar sobre el resto del personal. Digo: puta, que van a estar contentos los chiquitos. Puta, que buena la idea. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Buena, cagó. Se lo manda al tiro los cabros. El mismo mensaje. Atención personal de planta. El jefe
cumple 78 años el lunes. Y habrá una fiesta a partir de las 7 de la tarde en el patio, en el comedor de la fábrica, con el famoso conjunto Bill Haley y sus cometas. Todo el que quiera puede ir en pelota, pero con casco de seguridad, porque el hueveo se hará aunque llueva, señores. Bueno, ¿qué me cuentan? Puede pasar, ¿no? Bueno, vamos a seguir ejercitando la escucha, la próxima, ¿sí? Por lo pronto, lo que a mí me gustaría, para ir cerrando hoy, es que si tienen una hoja de papel lo escriban, y me encantaría que lo compartieran, que 2 cosas, si quieren 3, está genial, se proponen hacer para mejorar la comunicación, en el contexto que quieran, con el vínculo que quieran, eso no hace falta que lo digan, pero 2 o 3 acciones concretas que ustedes juzgan que si las hacen, los resultados van a ser superadores a los que tienen en este momento. ¿Ahora o la próxima clase? Escríbanlo ahora para ponerlo en práctica durante la semana, antes de la próxima clase. Y si quieren, los que no tienen cámara lo pueden poner en el chat, que nos encantaría leer. Ah, qué bueno. Ahí María Florencia está mostrando. ¿Querés decirlo, María Florencia? Ahora, me anoté 3. Mejorar el modo de comunicar, eso que hablábamos antes de que a veces no es el momento, pero Perdón, dentro del modo, ¿qué cosa concretamente? Me cuesta más manejar el modo de responder verbalmente. Ajá. Las palabras que usás, el tono. Sí, el tono más que las palabras. El tono, bien. A veces te digo sí, pero es un sí que a la otra persona le suena como, ya está enojada. Mi hermana me hace que sí acá con la cabeza que está sentada al lado. El estar en eje para el momento de la escucha, estar consciente de lo que me dice la otra persona, y al aprender a decir no para buscar el momento de esa conversación tal vez. Buenísimo. Dejar de decir que sí a todo el mundo. Bien. Fíjense, les quiero compartir un ejercicio chiquito de centramiento para estar en eje que aprendí de Judy Delosier, que es una maestra de la programación neurolingüística. Al principio yo necesitaba como irme a otro lugar, antes de una conversación de coaching, por ejemplo, irme a un lugar a solas y hacerlo físicamente. Los invito a hacerlos así de sentados. Es esto de, con las palmas, tocarse las piernas, palmearse y decir, estoy aquí, ¿no? Si están parados, también, estoy aquí. Después tocando el plexo solar, estoy abierta. Y tocando los lóbulos frontales, estoy lista. Con la repetición, eso se transforma en un ancla de centramiento. Estoy aquí, estoy abierta, estoy lista. Acompañado por inspiraciones profundas y con mucha repetición, es un ancla. Yo ahora no necesito irme a otro lugar, ya lo tengo incorporado y simplemente me toco las piernas, hago esto y ya está. Y estoy como a disposición de que tengo enfrente. Así que si les gusta la idea de practicarlo, después me cuentan cómo les va. Acá Julia puso, pensar unos segundos más antes de responder, bien, por ahí respirando, o solicitar algo, mirar a los ojos a la persona, sí, y ejercer la escucha atenta cuando dialogo.
Genial, después me cuentan si lo hicieron. ¿Quién más? Alejandro. Bueno, yo apunté dejarme claro, o sea, que yo tenga claro el objetivo del tema de la conversación, lo que te he hablado ahorita o cuando me hagan parte de una conversación, dejarlo claro qué se va a hacer, y cuando yo vaya a una conversación o pida una conversación, dejárselo claro a la otra persona mi objetivo y mi tema. Y estar pendiente de los recursos. No había considerado que tengo unos recursos cuando me comunico, y tal vez pensar en diferentes conversaciones que pueda tener a lo largo de la semana, qué recursos estoy utilizando en esas conversaciones que no me había fijado, y qué recursos puedo necesitar para unas conversaciones parecidas o similares en otras ocasiones. Fundamental. No sabés el impacto que va a tener ese cambio. Bien, genial. ¿Quién más? Sí, Eugen. Yo me anoté no interrumpir ni completar la frase del interlocutor y trabajar sobre los evitar. ¿Y trabajar? Sobre los evitar. Sobre los evitar. ¿Especialmente cuál? El aconsejar y el preguntar por curiosidad. Buenísimo. Genial. Después nos contás, Eugen. ¿Quién más? Gracias. Sí. Voy también como María Eugenia con el tema de dejar terminar de hablar, pero porque interrumpo al otro porque no dejo de hacer lo que estoy haciendo, entonces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para escuchar al otro, y entonces puedo escuchar todas sus frases, digamos. Sí, totalmente. O sea, una escucha activa, mostrando en el cuerpo que estoy escuchando, ¿sí? Le tengo que mirarte y dejar lo que estoy haciendo. Esto despejado es, estoy disponible, estoy para vos, ¿no? Si yo estoy tomando nota, prestando, no. Bien, perfecto. Acá puso en el chat Mateo, que va a ver la grabación de la clase y después va a hacer su propósito, claro, porque está trabajando. Buenísimo. ¿Quién más quiere compartir? André, que está sin micrófono. Yo lo único, puse parte de lo que pusieron los chicos y lo único que agregaría es no querer tener la razón. Ajá. Ese es un trabajito interesante. Requiere un esfuerzo, pero es un alivio tremendo. Gracias. ¿La otra, Andrea? Bueno, yo coincido un poco con las chicas, me anoté lo de trabajar la atención plena, no escuchar y seguir haciendo otras cosas. Evitar la queja. Ajá. Y bueno, y lo tercero era hablar oportunamente y evitar y trabajar la parte de decir que no. Genial, buenísimo. Suerte con eso. ¿Alguien más? Gracias. ¿Estamos todos? Sí. Bueno, la próxima clase vamos a ver una herramienta impresionante, una técnica interrogatoria para obtener información de buena calidad. Así que les pido que se conecten dentro de lo posible temprano, así podemos aprovechar porque va a ser una clase con mucho contenido y nada, me parece que es una de las herramientas más importantes de la comunicación verbal, ¿sí? Y vamos a trabajar un poquito más la escucha. Bueno, les quiero decir esto, así bonito como lo preparamos, como lo preparé. No, esto no. Ahora, así. Un muchas gracias muy grande por la atención, por la participación, y nos estamos encontrando el viernes que viene, y si les gusta la idea de quedarnos un ratito más para el tema de anclas, extendemos una media hora la clase. Gracias, que tengan muy buena semana. Gracias. Gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao, chao. chao.